el Señor Dios siempre se ha referido a su pueblo terrenal Israel como la higuera. Así se ha referido siempre el Señor respecto a su pueblo. En Jeremías 24, después que Dios, usando a Nabucodonosor, rey de Babilonia, sacó a Israel de su tierra, deportándolos a Babilonia, le revela una palabra, le dice una palabra a Jeremías. Y dice Jeremías: me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Jeremías capítulo 24. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, Dios de Israel: como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, es decir, a Babilonia, para bien. Aquí dice Dios que Dios los echó para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré. Mire lo que está diciendo Dios: y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y serán por pueblo, y me serán por pueblo. Qué interesante estas palabras. Esto todavía no ha ocurrido con Israel. Y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, y como los higos malos que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová: pondré a Sedequías rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén, que quedó de esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición, a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Aquí el Señor está hablando de la higuera, higos buenos e higos malos. Estas palabras del Señor son para este tiempo que estamos viviendo. Estas palabras de Jeremías capítulo 24 han tenido su cumplimiento aquí. La higuera, que es Israel, que da higos buenos, higos malos, como dice Jeremías 24, ha tenido su cumplimiento aquí, donde nos encontramos nosotros hoy. Tienen que ponerse a pensar que en 1948, luego de 2600 años, Israel, la higuera, ha reverdecido. La higuera ha vuelto a ser una nación soberana. Fíjense ustedes que 2600 años atrás de nuestra era, que estamos aquí presentes nosotros, Israel perdió su nación como nación autónoma y soberana. Perdió ese poder. Estas palabras del Señor que hemos leído nosotros en Jeremías 24 son para este tiempo, indudablemente, para el tiempo que estamos nosotros viviendo. Para este tiempo y un poquito más. Abarca este tiempo de franja achurada que estamos nosotros indicando en el dibujo. Hay una parte que se ha cumplido. El Señor los volvió a su tierra, sin lugar a dudas. La primera parte ya se ha cumplido. Esa parte que dice: los volveré a esta tierra y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Pero la segunda parte, esa que habla de que se convertirán los judíos de todo corazón a Dios, no se ha cumplido. Todavía Israel es una nación que rechaza a Cristo. Israel, la que nació aquí, en este tiempo en el que estamos viviendo nosotros. Miren, yo también inserto el tiempo de la iglesia en este dibujo, desde Éfeso a la Odisea, las 7 iglesias. Las 7 iglesias que uno halla en Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 2, representan la iglesia espiritual de Cristo a través de todas las eras.
la iglesia de Éfeso del año 100 después de Cristo, la Esmirna del año 200, 300, 400 después de Cristo, Pérgamo del 500 al 700, Tiatira y Sardis, entramos a la era de 1000, 1100, 1200 después de Cristo, Filadelfia 1700 y la de la Odisea, la actual iglesia del año 2000. Todo esto representa el cuerpo espiritual de Cristo desde que Cristo la inauguró a su iglesia hasta los tiempos que estamos viviendo hoy. Nosotros somos los que hemos creído en Cristo, hemos sido salvados al precio de su sangre, la iglesia de la Odisea. Espiritualmente somos los que vivimos en la iglesia de la Odisea. Somos pertenecientes a esta iglesia, la que será sacada de aquí para que Dios empiece con este periodo, la semana número 70 de Daniel. Ya vamos a hablar de eso. Pero estamos hablando de la higuera que por 2600 años dejó de tener autonomía y dejó de ser una nación con soberanía. 600 años antes de Cristo ocurrió este evento que estamos nosotros hablando, en donde Nabucodonosor invadió Israel, deportó a su gente a Babilonia e Israel nunca más volvió a ser una nación autónoma. Hasta Jesucristo, la nación de Israel estaba siendo gobernada no por ella misma, sino por el César romano. Y después, 70 años después de Cristo, Israel, para peor, dejó de ser nación. La higuera aquí se secó. Dejó de ser nación. Y la tierra de Israel quedó una tierra baldía, desértica, totalmente asolada. Pero miremos Israel ahora. Miren a Israel como está ahora, en este actual tiempo que estamos viviendo. Si bien es cierto que Israel nació en 1948, el nacimiento de Israel, el reverdecimiento de la higuera, perfectamente uno lo puede decir que fue hoy día en la tarde, hoy día en la mañana, hoy día en la noche, hoy, en escala de estos 2000 años que han ocurrido, y aún más en escala de los 6000 años que llevamos hasta aquí desde Adán. Es como decir que Israel nació hoy. Pero volviendo a la profecía de Jeremías 24, si bien estas palabras fueron dichas en el contexto de la deportación de Israel en Babilonia, en efecto su cumplimiento ha comenzado en Israel hoy, en este tiempo. Israel recién hoy volvió con soberanía y autonomía, como lo hemos dicho, en 1948, en nuestros tiempos, hoy, en la escala que estamos considerando de años, hoy, recién Israel, luego de 2600 años, volvió a tener su tierra con soberanía y autonomía. Miren, el último rey de Israel, en donde Israel tenía rey y era autónoma y tenía soberanía, fue Sedequías o Jeconías. Luego de 2600 años, 600 más 2000, Israel volvió a tener a su primer mandatario, Jair Weizmann, en febrero de 1949. Y hoy gobierna Benjamín Netanyahu como el primer ministro de Israel. Pero la segunda parte, es decir, Israel convertido de todo corazón a Dios, no ha ocurrido. Israel aún permanece rechazando a Cristo. Desgraciadamente Israel, la higuera, permanece siendo un pueblo anticristo. Suena fuerte, pero así es. Esta franja achurada que veo acá, que está muy pequeña, la voy a mostrar más agrandada en el siguiente dibujo. Pero es la misma franja, solo que en el siguiente dibujo lo voy a mostrar mucho más agrandada. Esta es la franja. La segunda parte, en donde Israel se va a convertir a Dios de todo corazón, va a ser aquí. Al final de un proceso que lo podemos llamar como de crisol, de fuego, en donde Dios va a apretar a la nación de Israel, la higuera. Aquí la higuera, en este periodo de 7 años, que muy pronto va a iniciar sobre el mundo entero, ya vamos a explicar por qué, vamos a hablar de la profecía de Daniel, va a convertirse el remanente, solo el remanente. Muchos judíos van a morir, muchos hijos, pero el remanente va a ser salvo acá. Cuando Cristo desde los cielos los venga a defender de las fuerzas del anticristo, que la ONU hoy en la actualidad le está preparando camino. Fíjense ustedes que nosotros nos encontramos aquí, 2019. Israel la higuera nació en 1948.
apenas 3 años después del nacimiento de este organismo de coaliciones internacionales, las Naciones Unidas, la ONU, con su leyenda paz y seguridad. Estos dos eventos nos han ocurrido aquí, estando la iglesia de la Odisea en este momento, 2019. Los dos eventos nos han ocurrido aquí. 1948 y 1945, en escala de todos los años que estamos considerando, es como decir hoy en la tarde. Se nos han venido la higuera y la ONU, como noticia en nuestras vidas, como hechos reales acontecidos hoy. Nosotros somos la generación que hemos visto esto. Fíjense ustedes que esta Organización de Naciones Unidas viene con la leyenda paz y seguridad. Así lo dice como leyenda en sus edificios, en la sede central de la ONU. Y la palabra de Dios dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Eso está escrito en la Biblia, en la primera carta a los tesalonicenses. Paz y seguridad. No se había escuchado nunca esto, años, siglos atrás. Y la higuera había estado por 2000 años inexistente, reseca, esparcida por el mundo. Con respecto a los higos buenos y los higos malos, Dios quiso que fueran echados de la tierra los judíos, porque los judíos habían hecho cosas espantosas, habían sido rebeldes contra Dios, habían pecado en extremo, habían sido muy apóstatas, y Dios los echó. Y Dios dijo que habían higos buenos. Los higos buenos iban a ser todos aquellos que iban a obedecer la deportación, y que iban a ser los que iban a volver a la tierra de Israel. Ellos iban a ser higos buenos. En la actualidad, en el presente, ¿cómo traducimos esto? Los judíos que actualmente están viviendo en la tierra de Israel, que han ido a trabajar, a hacerla producir, a hacer patria en su pueblo, en su tierra, ellos son los higos buenos para Dios. Todavía siguen siendo un pueblo anticristo, todavía están bajo la ira de Dios, todavía consideran la ignominia de construir el tercer templo, todavía son un pueblo en oscuridad. El tercer templo y el ritual del templo son ignominias para el Señor, porque el Señor ya abolió la ley, la dejó a un lado, hizo un nuevo pacto. Ya el pacto de la ley está obsoleto para Dios. El nuevo pacto que hizo Dios es en la sangre de su Hijo. Por eso que la iglesia ha sido rociada con la sangre del pacto que hizo Cristo a través de él, de su propia carne, de su cuerpo, de su sangre. Israel sigue siendo un pueblo muerto, creyendo que todavía puede agradar a Dios a través de ritos, de leyes, y quiere levantar el tercer templo. Es un pueblo anticristo. La primera parte se cumplió ante nuestros ojos. Israel ha sido plantado por Dios y ha vuelto a tener autonomía, luego de 2600 años hacia atrás. Porque no se trata de considerar a Israel 2000 años sin autonomía, sin existencia, sino que hacia atrás ya había perdido autonomía Israel. Vuelvo a nombrar que en los tiempos cuando vino Cristo, el imperio romano sometía a Israel. Israel perdió autonomía y autoridad y soberanía 600 años atrás, antes de Cristo. Luego por 2000 años estuvo errante por las naciones. Y los higos secos continúan errantes en otros pueblos, se han resistido a volver. Todos los judíos que están actualmente fuera de la nación de Israel, Dios los considera higos malos, muy malos. Nosotros tenemos algunos judíos, ¿verdad? George Soros, por ejemplo, los Rockefeller, los Bilderberg, los banqueros, los poderosos que están fuera y no están viviendo en Israel, para Dios son higos malos, higos perversos. Los que están perseverando en construir la nación de Israel, en hacerla próspera, hacer patria, que se enrolan en el ejército judío, Dios los va a convertir. Ellos son los higos buenos, proféticamente hablando. Y al fragor del crisol de cosas espantosas que se verán acá en la gran tribulación, los judíos van a convertirse. Se van a convertir de todo corazón y van a aceptar a Cristo como su Salvador, como su Mesías genuino y verdadero. Al final de este tiempo, ahí se va a cumplir la segunda parte de la profecía de Jeremías 24 que acabamos de leer. Unos 600 años antes de Cristo, Dios envió al ángel Gabriel para revelarle a Daniel acerca de lo que estaba determinado para
la ciudad de Jerusalén y el pueblo de Daniel, Israel. Dice el Señor en su palabra: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Para terminar la prevaricación. Desde Adán hasta nuestros días, todos los mandatarios han prevaricado, se han vendido por dinero y no han hecho lo que les correspondía en su posición de autoridad. Para terminar la prevaricación, la terminará Cristo cuando gobierne al mundo entero desde Jerusalén. Por eso dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Estoy leyendo Daniel capítulo 9, versículo 24 en adelante. Y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Cristo será coronado como Rey de reyes y Señor de señores. Cuando dice sellar la visión y la profecía, significa que ya no habrá necesidad de leer la Biblia para hablar y ver a Dios. Estará Jesucristo mismo en el mundo. Todo ojo verá al Señor, cara a cara. Dice la profecía de Daniel 600 años antes de Cristo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Desde el momento en que se dio la orden para reconstruir la ciudad de Jerusalén que estaba destruida y el templo, habrán 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas. Siempre es el contexto de semanas de años. Bueno, hasta el Mesías príncipe, las 69 semanas se cumplieron a cabalidad. Esto es extraordinario. Esta profecía es cumplida a la perfección. Se demoró 49 años desde que se inició la reconstrucción del templo, 7 semanas, y luego en 62 semanas de años, 434 años después de terminado el templo, vino el Mesías príncipe y dio su vida en la cruz del Calvario. Luego dice, por otra semana, falta la semana número 70. Ya vamos a hablar de esa otra semana. Pero dice lo siguiente la profecía, versículo 26 del capítulo 9 de Daniel. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, 7 semanas. Se terminó la construcción del templo. Y las 62 semanas después de estas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es Cristo el que puso su vida. Él la dio voluntariamente en la cruz. Llegamos hasta aquí con 69 semanas. Y dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. El pueblo es el Imperio Romano. De un príncipe que ha de venir. Ese príncipe que ha de venir se va a manifestar acá. En la semana número 70 de Daniel, la que falta, la última. Pero dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En efecto, el Imperio Romano, ese pueblo, a la cabeza de ese pueblo estuvo el general Tito, asoló, devastó a Israel. Y la higuera se secó. Para siempre. 70 años después de Cristo. Esto se cumplió a la cabalidad, perfección. A la perfección. Y por 2000 años la higuera continuó seca. Y dice el versículo 27, y por otra semana, esta es la semana de 7 años, la que completa la número 70, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, el anticristo. Esta es la semana que falta, de 7 años. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, el anticristo, que la ONU lo va a presentar al mundo, va a salir de la ONU, de esta antigua confederación de pueblos que conformaron el Imperio Romano, ese mismo pueblo que ya vino y destruyó a Jerusalén 70 años después de Cristo, de ahí se va a levantar el anticristo. Y este ser diabólico confirmará el pacto que alguien habrá hecho, lo tendrá que conformar, lo tendrá que confirmar, tal vez a regañadientes, simuladamente, astutamente, pero a la mitad de la semana, 3,5 años de este periodo de la gran tribulación,
se desentenderá ese pacto. En la actualidad, un instrumento de Dios, como lo hizo Ciro el persa, dice el Señor respecto de Ciro: Ciro, mi ungido. Hoy Donald Trump es un instrumento de Dios. No cabe ninguna duda para aquel que tiene al Espíritu Santo. Aquel que ha nacido de nuevo ve a Donald Trump como un brazo de Dios, sin lugar a dudas. Y él está haciendo a través de su yerno, Kushner, un pacto. Ese pacto lo tiene que confirmar el anticristo, seguramente a regañadientes, disimuladamente, astutamente, pero se desentenderá ese pacto a la mitad de la semana, 3,5 años, que es la mitad de 7 años. Esta es la última semana, la que faltaba, la semana número 70 del profeta Daniel, 600 años antes de Cristo. Por eso dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? Ese príncipe de ese pueblo que ya vino. Mirando de atrás hacia adelante, la profecía es: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto lo hizo el general Tito, 70 años después de Cristo, dando cumplimiento a lo que el mismo Señor Jesucristo dijo del templo. ¿Veis este templo y todo lo que hay construido en él? No quedará piedra sobre piedra. El Señor Jesucristo, subiendo con sus discípulos a Jerusalén, antes de maldecir él mismo a los judíos y a su pueblo, le dijo a una higuera que estaba en el camino: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y se secó la higuera desde las raíces. Esto fue algo que hizo el Señor simbólicamente. No se estaba tratando el Señor con esa higuera silvestre, estaba haciendo un símbolo de respecto a la higuera, Israel. En Marcos capítulo 11 versículo 14, el Señor maldice a una higuera silvestre que es representación de Israel. Una higuera que no tenía responsabilidad de dar higos, porque no era tiempo de higos, dice la Escritura. Pero Dios la maldice porque estaba mirando a Israel. Nunca jamás coma nadie fruto de ti, le dijo el Señor. Y lo oyeron sus discípulos. Luego, llegando a Jerusalén, el Señor entra al templo. Y el Señor se indignó. Dijo el Señor: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Marcos 11, 17. Con estas palabras el Señor ya se desentendió de la higuera. Se desentendió. Los judíos habían hecho del templo cueva de ladrones. Y ya Dios dijo: este pacto en la ley no da para más. Por eso el Señor hizo un nuevo pacto en su sangre y fue a la cruz. Al día siguiente, días después, Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. El pueblo de Israel, en este preciso momento, es un pueblo muerto. Muerto por causa de la iglesia. Dice Romanos 10. No es Romanos 10, es Romanos 11, versículo 25 en adelante. Le está hablando el apóstol Pablo a la iglesia. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, la iglesia, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, aquí, al final de este periodo de la gran tribulación. Vendrá de Sión el libertador, vendrá de los cielos Dios por Israel, a luchar contra las fuerzas que van a oprimir a la higuera, las fuerzas del anticristo, que la ONU va a entronizar al mundo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Eso está escrito, y así lo escribe el apóstol Pablo en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 11, versículos 25 en adelante. Entonces la higuera es un cuerpo muerto espiritualmente aún, pero hay profecía para la higuera. Miren lo que dice Dios a través del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Nos dará vida después de 2 días. La iglesia lleva 2000 años ya. Esta es la iglesia de la Odisea, la última de la iglesia. Se completa la iglesia. 2000 años, estamos en agosto del 2019.
2 días de Dios. Después de los 2 días, al tercer día, Dios resucitará al pueblo de Israel. O sea, 6:2 lo dice así. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día, este día, el día del Señor. Los 7 años de la gran tribulación están comprendidos al inicio de los 1000 años del reinado milenial de Cristo. Aquí Israel tendrá vida otra vez y reinará con Cristo y la iglesia. Y los mártires que aquí morirán durante la gran tribulación. 3 tipos de público. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día, el día del Señor, el número 7, nos resucitará y viviremos delante de Él. Por eso es importante la higuera. Y por eso es importante tú que ves este video que entiendas que estamos aquí. Estamos en este punto caliente en la era de toda la raza humana desde Adán. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, leemos: Mas, oh amados, Pedro le habla a la iglesia, no ignoréis esto, no ignoren esto, creyentes en Cristo, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Un día para Dios fueron los 1000 años desde Adán hasta Noé, y 1000 años del hombre como un día para Dios. Nosotros sabemos que desde Adán hasta la fecha actual tenemos 6000 años, 4000 hasta Cristo y de Cristo hasta acá 2000 años. 6 días de Dios, 6000 años para el hombre. Nos encontramos aquí, indudablemente nos encontramos aquí. Y se viene el día número 7, los 7000 años de la era humana sobre la tierra. Y nos encontramos aquí, amigo. Fíjate tú que el día 7 o el número 7 en la Biblia siempre es algo que tiene relación con algo completo. Algo que se completa de aquello que se inició. Dios hizo en 7 días los cielos y la tierra. En realidad en 6 días. Y al séptimo reposó. Es como estos 6 días de Dios. Y al séptimo viene el reposo de Cristo para todos los seres humanos. Porque aquí vendrá la justicia perdurable. Se pondrá fin al pecado. Se expiará la iniquidad. Se terminará con la prevaricación. Son cosas que nunca han ocurrido. Porque los hombres siempre han fracasado gobernándose ellos mismos. Fíjate tú que cuando se rodeó a la ciudad amurallada de Jericó, Josué, por instrucción de Dios, 6 días hizo marchar al pueblo una vuelta entera. Y al séptimo día marcharon 7 veces, rodearon 7 veces y los muros cayeron. 7 es el término de algo, se completa un proceso. Las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la actual, la número 7, la última, la de la Odisea. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas llenas de la ira de Dios que van a ser vertidas acá. La semana número 70 de Daniel. Siempre el 7 es algo que completa un proceso. Y estamos aquí, en el día número 6, a escala de Dios. Y la higuera reverdeció. Y la ONU ha florecido con su paz y seguridad. ¿Te fijas por qué estamos aquí, amigo, amiga? Lucas 13. Dijo el Señor también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, el viñador, respondiendo le dijo al dueño de la viña: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. He aquí como el Señor Jesucristo está relatando que el Padre Celestial es el dueño de la viña y Cristo el viñador. Y hay un intercambio de conversación ahí entre Dios, Padre y el Hijo. Y el Señor estuvo por 3 años y fracción, buscando fruto en Israel, abonando la tierra para que Israel diera frutos, reconociéndole a Jesús como su Mesías. Pero no hubo fruto. Jesús maldijo a la higuera.
se enojó en el templo y dijo que habían convertido la casa de Dios en guarida de ladrones. Pero el Señor Dios Todopoderoso nos dice ahora respecto de la higuera a todos nosotros: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas, la venida de Cristo al mundo. Conoced, la higuera reverdeció aquí, ante nuestros ojos, hoy, 1948. La ONU la hizo nacer con su paz y seguridad. Y la ONU entronizará al mundo al anticristo, ya lo está haciendo, imponiendo sus ideologías anticristo a todas las naciones. De cierto os digo, dice el Señor, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El Señor Jesucristo está diciendo que no va a morir el último vivo nacido en 1948, la generación de la higuera, hasta que todo esto acontezca. ¿Y qué es lo que es todo esto? La sacada de la iglesia del mundo, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Estas gentes nacidas en 1948 que ahora tienen 71 años van a presenciar esto. Tal vez los ovnis, que son seres angélicos adversarios de Dios que hoy en día se han cernido sobre la tierra, hoy, a partir de 1945. Todo está unido desde un mismo tiempo en que estamos nosotros acá. Van a engañar a estos moradores y le van a decir que fueron abducidos. ¿Y saben qué? Claro que van a ser abducidos, pero por Cristo, los creyentes en Él. Y el mundo va a ver esta desaparición de la iglesia de Cristo, va a ver al anticristo viniendo al mundo, asentándose en el mundo, mostrándose al mundo. Verán y presenciarán la gran tribulación, ellos serán partícipes de la gran tribulación, y los sobrevivientes, los nacidos en 1948, los que ahora tienen 71 años, verán a Cristo y a su iglesia viniendo al mundo. Verán a Cristo y a su iglesia viniendo al mundo en gloria y majestad para destruir a las fuerzas del anticristo y ponerse como Rey de reyes y Señor de señores. ¿Para qué? Para cumplir con la profecía. Para poner fin a la prevaricación, fin al pecado, fin a la iniquidad, traer la justicia perdurable, poner fin a toda visión y profecía y coronarse como Rey de reyes y Señor de señores. Para eso se cumplirá la profecía aquí. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y estamos aquí, amigo. Conviértete a Cristo. Cree en Cristo. Acéptale como tu Señor y Salvador. Arrepiéntete de tu condición espiritual para que seas rociado con la sangre de Cristo y seas perteneciente a la última iglesia, la de la Odisea, para que participes del arrebatamiento. No tengas tú que atravesar este periodo. Aquí no se sabe lo que va a pasar contigo. Todo apunta a que tú te dejarás marcar por el número de la bestia y tendrás que adorar y ser súbdito de su imagen. O, si eres valiente, si crees algo de Cristo, tendrás que dar tu vida, perseverar hasta el fin de tus vidas para poder ser salvos y convertirte en los mártires de la gran tribulación. Evita eso, amigo, evítalo y entra por la puerta estrecha que Cristo abrió hace 2000 años para salvación. Entra por la puerta estrecha, todavía está abierta, está a punto de cerrarse la puerta de la gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, esto es al infierno, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hállala tú, amigo, encontrándote con Cristo. Cristo dijo de sí: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Sé salvo por Cristo, para que evites la eternidad sin Cristo. Seas salvo. Amén.